Amén. Bueno, hermanos, tuvimos ahí la lectura en Números capítulo 5 y realmente leímos muy poquito, ¿verdad? Habíamos estado tomando lecturas bastante grandes y ahora tenemos una pequeña. Y si notaste, hay un cambio drástico en el contenido de la lectura. Los primeros 5 capítulos habíamos estado viendo, los primeros 4, cómo Dios está organizando el campamento y le está dando a cada tribu, ¿verdad?, sus funciones, particularmente a la tribu de Leví. Hermanos, el género literario de Números es narrativo, es igual que los demás libros del Pentateuco. Está narrando la historia de Israel, ¿verdad?, cuando son rescatados de Egipto, está narrando cómo Dios estableció su pacto con Abraham, ¿verdad? Pero Números particularmente tiene una estructura muy difícil. Es narrativa, está contando una historia, pero en medio del estar contando la historia se meten estas partes legislativas, estas partes donde hay leyes y mandamientos de Dios, y entonces como que te cortan la narración, como que ya estábamos agarrando vuelito sobre el trabajo de los levitas, ¿verdad? Y cómo están organizados los campamentos, y pum, de repente tenemos leyes acerca de los leprosos, acerca de los inmundos, y luego van a seguir unas leyes sobre cuando alguien daña a su prójimo, cómo debe resarcir el daño, y luego la ley de los celos, y entonces como que te corta la narrativa. Y bueno, naturalmente uno se pregunta, ¿por qué Dios inspiró el libro así? ¿Por qué no puede ir contando las cosas de corridito? Debemos entender, hermanos, que como lo vimos la semana pasada, Dios es un Dios trascendente, ¿verdad? Que a través del tabernáculo también es inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está más allá del tiempo y del espacio, trasciende este universo. Pero ese Dios que habita en luz inaccesible se ha hecho cercano para habitar en medio de su pueblo. Entonces, estas leyes que está dando Dios revelan una gran verdad. El pueblo de Israel está peregrinando a través del desierto, y el Dios que mora en medio de ellos, que los está acompañando en este peregrinar, los acompaña en verdad, pero tienen que guardar cierto sistema de reglas para que este Dios trascendental pueda caminar con ellos y no consumirlos en el peregrinar. Hermano, esta no es una realidad pasajera para Israel. El desierto no es el único lugar donde ellos tienen que guardar una serie de normas para que Dios no los consuma. El desierto es una preparación para la tierra prometida. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, estas leyes no quedan absueltos de cumplirlas, no quedan obsoletas. Estas leyes siguen vigentes. Ellos tienen que seguir obedeciendo y sometiéndose al Dios del pacto. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si al israelita se le hacía excesivo, si al israelita se le hacía abusivo de parte de Dios, que él tuviera que ser el que manda y el centro del campamento en todo sentido, pues entonces no tenía caso que estuviera en el pueblo de Israel. Porque cuando llegaran a la tierra prometida, ¿quién iba a seguir siendo el centro del reino? Evidentemente iba a seguir siendo Dios. Estas leyes no estaban confinadas a una etapa de su peregrinar. El peregrinar era una preparación para que Israel viviera
la realidad del pacto que Dios había establecido con ellos, que era, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Y a través de este sistema de leyes, Dios les está enseñando qué clase de Dios es, este Dios trascendental que ha venido a habitar en medio de ellos y que ellos no pueden ver porque de otra manera morirían. Pero a través del tabernáculo, a pesar del pecado del pueblo, ha hecho posible habitar entre este pueblo pecador. Ahora, hermano, fíjate bien cómo esto lo debemos transportar a nuestra vida diaria. Hay cristianos, o bueno, hay gente que se cree cristiana, dicen que son cristianos, pero no quieren obedecer la Biblia. Te van a decir, no, el Antiguo Testamento ya no cuenta, eso es legalista, está siendo muy excesivo, ¿verdad? Pero piensa en algo. Si hay gente que dice que es cristiana y no quiere vivir aquí en obediencia a Dios, ¿para qué van a ir al cielo? Si en el cielo, pues los que estén ahí van a obedecer a Dios. Se supone que en el cielo no hay pecado, ¿verdad? No hay desobediencia, no hay rebeldía. Entonces el cielo no es tu hogar, no es algo que realmente anhela tu corazón. Entonces, si tú no vives aquí en la tierra las realidades del pacto, ¿por qué habrías de esperar que llegues a estar en el lugar donde ese pacto se va a consumar y se va a revelar en plenitud? ¿Entiendes lo que te digo? Así que piensa en este momento, si tú eres ese tipo de cristiano que escoge qué mandamientos sí y qué mandamientos no, o cuándo sí obedezco y cuándo no, tienes que revisar muy cuidadosamente tu corazón, porque esos no son los términos del pacto. El pacto es fidelidad jurada. Voy a ser tu pueblo, te voy a obedecer en todo lo que tú digas. Tú eres Dios, no yo. Así que, hermanos, este es el punto de todas estas reglas en cómo están organizados el campamento y cómo ahora Dios está agregando reglas en medio de la narrativa del pueblo de Israel. Le está enseñando que para que puedan llegar a la tierra prometida y para que puedan vivir en la tierra prometida, tienen que obedecer los mandamientos que Dios les está dando. No son una opción. Son la manera de vivir en la presencia de Dios. Son la manera de vivir dentro del campamento de Dios. Si los israelitas querían vivir en pecado, Dios los iba a abandonar o Dios los iba a destruir. Esas eran las únicas dos opciones. A veces las dos opciones se mezclan. Pero puedes pensar en Coré. ¿Qué pasó con Coré? La tierra los tragó. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Dios los mató. Y bueno, eventualmente, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Desaparecieron. Y la tribu de Judá que sobrevivió después del cautiverio, cuando reconstruyeron el templo, la gloria del Señor no volvió a habitarla. El Señor se fue. Y bueno, en la mañana citaron dos pasajes que aluden al regreso, ¿verdad? Esdras y Nehemías, los dos renegaron por lo mismo, porque había una obstinación en desobedecer los mandamientos de Dios. Entonces, los mandamientos de Dios no son una opción, no son una posibilidad, son una orden de Dios. Y son la manera que Dios ha establecido para que nosotros podamos vivir en su presencia. Entonces, hermano, la obediencia a Dios no es una cuestión como de meramente mecánica. Obedece a Dios y entonces Dios va a estar contento contigo y vas a sobrevivir. No es una serie de lista que tiene el cristiano que tienes que palomear y puedes decir, soy buen cristiano porque mira, cumplí todas estas. La obediencia
Literalmente, hermanos, la obediencia es vida. Un cristiano que vive en desobediencia está viviendo en muerte. Eso es lo que nos está enseñando en Números. Por eso la narrativa de cómo está viviendo Israel después del Éxodo están incrustadas, es separada por legislaciones, leyes. Porque Dios nos está queriendo decir, mientras peregrinas aquí en la tierra, para que sobrevivas, para que vivas en el desierto y llegues a la meta, tienes que obedecer. No es una opción, es la única manera. Entonces, hermanos, de acuerdo con la ley de Dios, la vida vivida en su plenitud es la vida que se vive en la presencia de Dios. Y tú no puedes vivir en la presencia de Dios si no obedeces como Dios dice, no como tú piensas o como tú quieres o como a ti se te acomoda, sino como Dios lo establece. Entonces, hermanos, nosotros hemos cubierto hasta el día de hoy 4 capítulos de Números, ¿verdad? Los primeros 4 hablan acerca de la organización y la regulación del pueblo. ¿Y por qué Dios hace esto? Porque Dios quiere enseñarnos cómo es su naturaleza. Él es santo y es trascendente. Nadie puede acercarse a Él según sus propios métodos y sus propios méritos. Pero no nada más está revelando su naturaleza, también está revelando la naturaleza del pueblo del Señor. El pueblo, Dios es santo, pero el pueblo no es santo. El Señor está con estas leyes anticipando la tendencia del corazón humano, que es desorganizarse. Dios ya lo tiene establecido y el pueblo naturalmente va a tender a buscar la manera de desobedecer. Desobedecer sin ser técnicamente desobediente, ¿verdad? Buscar la forma de desobedecer y sobrevivir, de torcer los mandamientos de Dios a mi manera, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que el Señor está haciendo a través de sus leyes es mostrarle a Israel que naturalmente son malos. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, la naturaleza humana cayó con ellos. Y el pecado entró en el mundo. Y entonces ahora nuestra naturaleza humana está en constante decadencia. Y mira, lo puedes ver fácilmente en nuestro estado biológico. Estamos constantemente muriendo. De manera que incluso Hebreos dice, ¿verdad? Que cuando Sara estaba vieja, su matriz estaba muerta, y también Abraham estaba como muerto ya, porque estaban muy grandes. Entonces tú ves la vitalidad de un niño de 2 años, de 3 años, que no se cansa, ¿verdad? Se cae y al día siguiente no se levanta con reumas. No dice, ay, cómo me duelen las rodillas. O sea, se puede caer toda la tarde y al día siguiente se levanta y tiene la pila al 100%. Una persona de 80 años se cae y no se levanta en 3 días, ¿verdad? Porque la naturaleza humana va constantemente decayendo. Y este constante morir poco a poco es una evidencia de lo que pasó en el huerto del Edén. Nuestro cuerpo está sujeto a muerte. Y está sujeto a muerte porque el pecado entró en él. Y lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones. Entonces, naturalmente, nuestra vida espiritual
es una vida que está muriendo constantemente, que está inclinada hacia el deterioro. ¿Verdad? Y entonces tú puedes pensar en nuestros pecados. Aunque somos cristianos, cada vez nos hacemos más expertos en pecar. Vamos desarrollando nuestra hipocresía, ¿verdad? Aprendemos a ocultar nuestro desánimo, aprendemos a ocultar nuestra apatía. Cuando eres un niño, pecas y es muy evidente que dijiste una mentira, que le tienes envidia a alguien, eres muy grosero en tus pecados, pero te vas haciendo viejo y entonces la amargura la disfrazas, ¿verdad? La impaciencia, la disfrazas, el enojo, la frustración, el egoísmo, lo maquillas de religiosidad, de manera que se vuelve imperceptible para otros. Pero es el resultado de vivir en pecado. Mientras más experto te haces en el pecado, más muerto en el pecado estás. Dios sabe esta condición del hombre y por eso le ha dado leyes a su pueblo escogido. Mira, te voy a pedir que vayas, por favor, a Romanos capítulo 7. Y en Romanos 7, bueno, en gran parte de Romanos, el apóstol Pablo está medio filosofando ahí acerca de varias cosas. Y una de las cosas que Pablo está tratando aquí en el capítulo 7 es, ¿era necesario que Dios nos diera su ley? O sea, ¿necesitamos la ley escrita de Dios? Y si sí la necesitamos, ¿por qué la necesitamos? Mira lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, Pablo está diciendo, necesitamos la ley, la necesitamos para poder entender qué cosas son pecado. El pecado es tan natural a nuestro corazón, ¿verdad? Que no lo vemos como malo, pero como el Señor no es pecador, el Señor escribe su ley que nace de su corazón y nos dice, sí, aquello que amas, aquello en lo que te deleitas, que es placentero para ti, es pecado y mata. De manera que Pablo, mira, en el versículo 8 usa un poquito de ironía. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo? Si no hubiera ley, no sabría que es pecado. Y entonces viviría y no moriría. Pero como la ley me dice que es pecado, pues la ley me condena a muerte. Lo que está diciendo Pablo con cierta ironía es, en mi ignorancia estaba vivo, pero la ley me ha mostrado la realidad de mi condición. Estoy muerto. Y entonces hay cristianos, ¿verdad?, que viven en desobediencia a Dios, en pecado. Y la ley les dice claramente, tú no vives en el campamento. Estás muerto. No tienes entrada aquí, porque nadie puede vivir en mi presencia si no se somete a el pacto que yo he establecido con mi pueblo. Eso es lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. La codicia es exactamente igual que ir y tocar el arca. Mata. Quizá no en el momento como Usa, quizá no como a Nadab y Abiú en el momento que ofrecieron el incienso, pero eventualmente mata. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 7. Y esa es la intención del Señor. Ama a su pueblo y quiere darles vida. ¿Y cómo les da vida?
por medio de sus mandamientos. ¿Verdad? Si vamos a la alberca y dice ahí, no clavados, los niños dicen, no nos quiere dejar divertirnos el salvavidas. No, es que la alberca nada más tiene 40 centímetros de profundidad. Y si te echas un clavado, es muy probable que caigas de cabeza en el piso y entonces Él quiere protegerte. Eso es lo que está haciendo Dios. Le está dando un sistema de leyes a su pueblo para concederles vivir. Mira, sigue diciendo Pablo. El versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida. Para eso es la ley. Para que el pueblo de Dios viva en su presencia. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? A mí me resultó para muerte. ¿Por qué me resultó para muerte? Porque la ley es mala. Va a decir en el versículo 11, en ninguna manera es mala. El problema es que yo soy el malo. Y lo que era para vida se ha vuelto muerte. Porque yo no quise obedecer. Entonces, ¿verdad? A veces decimos, los cristianos son muy apagados, ¿verdad? Muy apretados, muy aburridos. Se toman en exceso, en serio, la palabra de Dios. Hermano, Dios está diciendo, sus mandamientos son para vida. No podemos vivir y desobedecer. No puedes mezclar las dos cosas. Así que, en primer lugar, dice Pablo ahí en el capítulo 7, necesitamos la ley para conocer nuestro pecado. Número 2, necesitamos la ley para conocer nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Que estamos muertos. Y finalmente, necesitamos la ley porque desde nuestra propia iniciativa nunca vamos a llamar malo a lo malo, ni vamos a arrepentirnos para renunciar a ello. ¿Por qué Dios dio la ley? Porque la necesitamos. ¿Por qué la necesitamos? Porque somos malos. Piensa en Jesús, el Señor Jesucristo. ¿Necesitaba que Dios Padre le diera una ley para saber cómo agradarlo? No la necesita. ¿Por qué Jesús no necesita una ley como nosotros? Porque Él sabe lo que es bueno, porque Él anhela lo bueno. ¿Recuerdas qué dice Hebreos? Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. No necesitaron enseñarle al Señor, a Jesús divino, ¿verdad? Al Hijo, a cómo hacer lo bueno. Él es Dios. Tiene una mente y una naturaleza pura. Nadie tiene que corregirlo, nadie tiene que advertirlo. Nosotros sí. No tenemos discernimiento, estamos muertos en nuestros pecados. Entonces, por más, a veces la gente, ¿verdad?, ve al Dios del Antiguo Testamento como un Dios lleno de ira. Es un Dios sumamente amoroso. Le está dando una ley a su pueblo para que vivan en su presencia. Eso es vivir de verdad. Así que, hermanos, tenemos estos primeros 4 versículos, ¿verdad?, que tratan acerca de la contaminación ritual. ¿Y cuáles eran los casos? Flujos de semen, de sangre. El otro era que tuvieras lepra. Y el otro era que tocaras a un cadáver. ¿Qué tienen en común los 4? Que están relacionados con la muerte. El del cadáver es muy evidente que está relacionado con la muerte. Si tocabas a un muerto, te contaminabas y tenías que salir del campamento. La lepra se consideraba una enfermedad. A los leprosos les llamaban muertos vivientes, porque la gente empezaba a morir
enfrente de los demás. Y finalmente tenemos la cuestión de los flujos. Ambos líquidos están relacionados con la vida. Y entonces, evidentemente, perderlos implica muerte o está relacionado con el reino de la muerte. Así que fíjate bien, la impureza ritual no estaba relacionado con algún tipo de prevención de infecciones o de propagación de una enfermedad. Estaba directamente relacionado a que nada que tuviera que ver con la muerte podía habitar en el campamento. Era una ilustración espiritual, no era una cuestión biológica. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, Dios, a través de esta impureza ritual, estaba ilustrando una realidad espiritual. Nada que esté muerto o que esté relacionado con la muerte puede habitar el campamento. Yo creo, hermanos, que al día de hoy, si nosotros, o cuando nosotros leemos esto, se nos hace como muy superficial. ¿Por qué Dios iba a expulsar del campamento a una mujer con flujo de sangre? Pues ella, ¿qué culpa tiene? Y si ella era fiel en llevar sus ofrendas, ¿verdad? En guardar los mandamientos y tenía una enfermedad de flujo de sangre, tenía que ser expulsada. Qué injusto es Dios, ¿no? Qué precario, qué arcaico. Algo que es natural, algo que no depende de ella. ¿Por qué tiene que ser expulsada? ¿Por qué tiene que sufrir las consecuencias? Las leyes de Dios su intención es revelarnos la profundidad de nuestro problema. Las leyes de Dios no son superficiales. Nuestra concepción del pecado sí es superficial. Mira, lo que nos hace inadecuados para estar en la presencia de Dios, para ser parte del campamento de Dios, no es una cuestión externa, es una cuestión interna. No está relacionado con la conducta. Nuestro problema no es simplemente decir malas palabras, usar cierto tipo de ropa, hablar de cierta manera, ir a lugares. Es más profundo que eso. En nuestro problema humano, en su esencial naturaleza, es que vivimos en muerte. Nuestra alma está en decadencia constante. Mira, lo voy a poner así. El flujo de líquidos o el tocar a un muerto o el enfermarse ilustraba o evidenciaba un problema más profundo. Piensa en el huerto del Edén. En el capítulo 1 y 2 de Génesis no hay enfermedad, no hay derramamiento de sangre, no hay indicios de muerte. La muerte aparece hasta que el pecado aparece. Entonces, ¿por qué sangra una mujer? ¿Por qué una persona se enferma de lepra? Por causa del pecado. O sea, no porque cometí un pecado ahorita, mañana esa persona empieza a sangrar y todos lo culpan. Ese no es el punto. El punto es que alguien que se enferma es alguien que tiene una naturaleza caída. Alguien que sangra es alguien que vive en pecado desde que nació. No porque lo practique activamente, sino que esencialmente su condición es caído en pecado. Espero que entiendas a lo que me refiero. No me refiero al pecado que haces, sino al pecado que eres. Ese es el gran problema que quiere ilustrar la ley de la impureza ritual. No es una acción,
es una condición. Yo soy pecador, no por las cosas que hago. Hago cosas malas porque soy pecador. ¿Qué nos quiere decir esta ley? Que somos personas muertas, rodeados de una comunidad de muerte. Así como nuestro cuerpo físico está constante y lentamente muriendo, así también nuestra alma vive en pecado, está constantemente muriendo, está constantemente decayendo. Mira, eso fue lo que pasó en Isaías 6:5. ¿Te acuerdas que muere el rey Usías? Y entonces Isaías tiene una visión del Señor que está sentado en el trono, pero luego Isaías se asusta, que dice, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué soy muerto? Porque yo, siendo un hombre de labios inmundos, y luego dice, que habita en medio de un pueblo con labios inmundos, he visto al Señor, al Rey de los ejércitos. Ese es el principio que la contaminación ritual quiere ilustrar, que somos pecadores por naturaleza. Cada fibra de nuestro ser es inmunda delante de Dios. Isaías entendía bien esto, de manera que más adelante él va a decir que aún nuestras justicias son como trapos de menstruación, de inmundicia delante de Él. No se trata de que si hago una cosa buena o una mala, sino de lo que hay profundamente en nuestro ser. Es esta condición en la que escarbas y hay más malo, y más malo, y más malo, y más profundo, y más malo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Y si esto es verdad, entonces no hay nada que yo pueda hacer para presentarme delante de Dios como aceptable. ¿Verdad? Heredé un cuerpo de muerte de mi padre Adán. Su naturaleza pecaminosa fue transmitida a mí. Y por lo tanto, la ley de Dios se convirtió en un instrumento de muerte para mí. Mira, te voy a pedir que regreses a Romanos capítulo 7. Porque sabemos, dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, fíjate bien, hermano, el apóstol Pablo no se está excusando, diciendo, ay, yo quiero hacer las cosas buenas, pero no puedo. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Está haciendo todo lo contrario. Está reconociendo la rotunda condenación que él merece. Cada fibra de mí está inmersa en pecado. No hay absolutamente nada bueno en mí. Por naturaleza, ¿verdad? Soy contaminado, soy sucio, por lo tanto ensucio todo lo que toco. El otro día, creo que estábamos hablando de Sansón. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Sansón? Y alguien dijo, no, es que sí era malo, pero Dios ve el corazón, ¿verdad? Así dice la gente, Dios ve el corazón. Pues esa es mala noticia para nosotros. Porque ¿qué dice la Biblia acerca del corazón? Que no hay nada más perverso en este mundo que el corazón.
Entonces cuando Dios ve nuestro corazón, ve solo malo, y malo, y malo, y malo. No ve malo porque sangramos, porque tocamos a un muerto. Nosotros sangramos, nosotros morimos, nosotros nos enfermamos porque somos malos. Esta naturaleza depravada y esta oscuridad que hay en nuestro corazón, hermanos, es lo que nos hace no aptos para morar en la presencia de Dios, para entrar en su campamento. Y nuestra naturaleza depravada se manifiesta en diferentes pecados. A cada quien le gusta pecar de cierta forma, tiene sus pecados favoritos en los que atrinchera su corazón, ¿verdad? Y los guarda profundamente. De manera que desde que nacemos no somos aptos y solo merecemos ser excluidos del campamento y ser destruidos fuera de él. Si el problema fuera una emisión, ¿verdad? Si eso fuera lo que nos mantuviera fuera del campamento, pues solo necesitaba ser lavada y tenía que pasar cierto tiempo. Si la persona tenía un problema de la piel, su piel necesitaba ser regenerada, renovada, y entonces la persona podía ser readmitida un momento, ¿verdad? Así que limpieza y renovación era lo que se necesitaba para ser admitido en el campamento. Y mira, me encanta Romanos 7 porque se aplica muy bien a esto de la inmundicia ritual. El versículo 24 de Romanos 7, te lo sabes bien, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, y lo puedes transportar hasta números. Imaginarte a un leproso o a una persona que sufre flujo y justamente decir eso: miserable de mí, leproso, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me excluye del campamento? Ese es el punto, ilustrar nuestra separación, que no es por una cosa mala que hiciste, es por tu condición esencial, lo que te separa de Dios, este cuerpo de muerte que tenemos. Hermanos, y entonces llegamos a los evangelios y tenemos el caso de una mujer ahí en Lucas que sufría de flujo de sangre. ¿Te acuerdas? Que Jesús está siendo apretado por la multitud y entonces él siente que sale poder para sanar y se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: oye, pues si todos te están aventando, ¿cómo preguntas quién me tocó? Y entonces él dice: ha salido poder de mí, ¿quién me tocó? Y viene esta mujer temblando con miedo y le dice: yo fui. ¿Y por qué tiembla con miedo? Porque lo que ella hizo es esa acción es sumamente peligrosa. Siendo inmundo, te has acercado a aquel que es santo y es bendito por los siglos. Hermano, si tú lees este pasaje a la luz de lo que está pasando en el campamento, aquel que es el tabernáculo de Dios, alguien inmundo vino y lo tocó. ¿Qué le pasaba a los que tocaban? Ni siquiera podían mirar las cosas. Realmente lo que hizo la mujer era algo muy peligroso. Era digna de muerte. Y pasó todo lo contrario. Ahora, ese pasaje de Lucas capítulo 8, ¿qué nos quiere enseñar? Que Jesús es un gran ginecólogo, ¿verdad? Que él debería poner una clínica de la mujer para las que tengan problemas de ese tipo. Ese no es el punto de Lucas 8.
El punto de Lucas 8 no es que el Señor sana las enfermedades que me aquejan. El punto de Lucas 8 es que el Señor restaura la raíz del problema. Él lidia con ese pecado que está metido hasta la médula. Ese cuerpo de muerte del que Pablo pregunta, ¿quién me librará? Jesús está diciendo yo lo puedo hacer. ¿Verdad? Ella no encontró nada más salud física, encontró plenitud espiritual, descanso para el cuerpo, pero también paz para su alma, ¿verdad? Ella que no estaba apta para ser parte del campamento, ahora había sido hecha apta para entrar. Ese es el punto del pasaje. Hermanos, también tenemos Lucas 5, donde Jesús sana a unos leprosos que tampoco eran aptos para entrar al campamento. Y entonces, ¿qué les dice cuando los sana? Que vayan con el sacerdote, ¿verdad? Y entreguen sus ofrendas como Dios lo estableció en la ley, para que Dios sea glorificado. Entonces, fíjate qué interesante. Dios purifica para vida. Dios purifica para aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, obedezcan los mandamientos de Dios que han sido dados para nuestro bien, para nuestra vida, para que andemos en novedad de vida y vivamos la vida que Él nos ha dado en plenitud. Ese es la conexión que hay entre los evangelios y lo que estamos viendo en Números. El Señor no vino, ¿verdad?, para abrogar la ley. En ninguno de los dos casos Él dijo, la ley es inútil, está vieja, ya no la obedezcas. El Señor los sanó y los hizo aptos para obedecer la ley. Hermanos, el Señor vino a sacar a las personas de la muerte y darles vida. ¿Y cómo hizo esto? Él tomó sobre sí mismo la exclusión de la presencia de Dios que nosotros merecemos porque no somos aptos para estar en el campamento. Él fue llevado fuera de la ciudad como si fuera un inmundo, como si fuera un leproso, ¿verdad? Cuando Él fue crucificado, Él fue sacado de Jerusalén y fue crucificado en el Gólgota, ¿verdad? Y por eso Hebreos 13:12 nos dice, ¿verdad? Por lo cual también Jesús, para santificar a su pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Él fue hecho o considerado no apto para que aquellos que no somos aptos fuéramos bienvenidos en el campamento de Dios, ¿verdad? Él fue rechazado, Él fue tratado como leproso, fue tratado como inmundo por el Padre, para que nosotros, siendo inmundos, seamos recibidos, seamos bienvenidos en el campamento. Esta es la manera, hermanos, en la que Él nos concedió ser admitidos. Estamos separados de Dios cuando nacemos, no por una equivocación que cometimos, no por una mala acción, sino por nuestra condición. Ahora somos hijos de Dios, somos bienvenidos en el campamento de Dios, tenemos un lugar seguro en Él, no por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, hermanos, y con esto voy a terminar. ¿Cómo podemos vivir bajo esta gran verdad? ¿Cómo la ley ceremonial de los inmundos, de aquel que tenía flujo, o de aquel que era leproso, o de aquel que había tocado un muerto, cómo puede ser hecho apto para vivir en
el hecho de hacerlo apto, ¿verdad?, para vivir en el campamento, ¿cómo esto puede ser relevante para mi vida hoy? Mira, los cristianos cometemos un grave error cuando diagnosticamos el problema y luego cuando pensamos en una solución para el pecado. Casi siempre nuestro diagnóstico es muy superficial, es sumamente simple. Y pues obviamente las soluciones también son excesivamente simples. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que hay un muchacho que está esclavizado por la pornografía. O que es un muchacho que vive, está esclavizado por la actividad sexual, ¿verdad? Es adicto al sexo. Y entonces lo he escuchado, ¿verdad? Viene con su pastor y le dice, tengo una adicción al sexo, no sé qué hacer, no lo puedo vencer, ¿verdad? Renuncio a él 3 días y luego caigo, duro una semana y regreso a lo mismo. Y entonces el pastor le da la solución, pues cásate. Si tu problema es el sexo, pues cásate y entonces ya vas a poder tener sexo legalmente delante de Dios, ¿verdad? Esa es una solución muy simplona. Si el muchacho tiene una adicción al sexo, la solución no es darle sexo, ¿verdad? Porque la carne, ¿cuándo se sacia? ¿El matrimonio fue diseñado para saciar mis deseos carnales? Esa no es la intención del matrimonio. La raíz del problema no es la soltería. La raíz del problema es la condición pecadora en la que yo vivo. Soy esclavo del pecado porque miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo mismo pasa con el que ama el dinero. El que ama el dinero, ¿qué necesita? ¿Ser rico para finalmente ya no amar el dinero y no tener ese afán? No necesita eso. Necesita ser rescatado de ese cuerpo de muerte. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros estamos luchando con el pecado, cualquiera que sea, en cualquier área de la vida, la solución, solemos pensar que es simple, como si nosotros fuéramos buenos y tuvimos un pequeño desliz. Entonces nada más necesitamos un consejo, una palmadita en la espalda y seguir adelante. No necesitamos eso. Este pasaje ilustra bien nuestra necesidad. ¿Cuál es nuestra necesidad? Somos el leproso que está allá afuera de la puerta, que tiene un cuerpo de muerte. ¿Qué leproso puede curar su lepra a voluntad? Nadie puede. ¿Quién de nosotros puede vencer el pecado a voluntad? No podemos. ¿Sabes qué tenía que hacer el leproso o aquel que sufría emisiones? Tenía que reconocer su condición sin esperanza. Tenía que reconocer su impotencia. ¿Cuál es el pecado con el que luchas? ¿La ansiedad? Eres el leproso a la puerta. El remedio a la ansiedad no está en ti. ¿Cuál es el pecado? ¿La ira? No está en ti. No necesitas ir con una psicóloga, ¿verdad?, que te dé un programa de terapia para controlarlo. El problema está más adentro, es más profundo y te hace quedarte fuera del campamento. Hermano, el Señor es muy sabio para ilustrar nuestra necesidad y para ilustrar cuál es el remedio para esa necesidad, ¿verdad? De manera que los cristianos decimos, si mi problema es el amor al dinero, entonces tengo que venir más a la iglesia, ¿verdad? Tengo que ofrendar más, tengo que orar más, tengo que leer más. Como si fuera una serie de cosas que hacer
para resolver el problema. Esa es una idea muy superficial. ¿Qué necesitas? Necesitas que te pase, ¿verdad? En el caso del dinero, lo que le pasó a Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Dios le dio un corazón nuevo. Eso necesitas. Y tú no puedes lograr eso. ¿Entiendes cuál es el punto? Que a veces decimos, es que necesito orar más. Hacer esto, aquello, servir, evangelizar y dar. Y necesitas a Dios. No hay otra solución. Tu situación es muy desesperada. Y solo hay un remedio. Así que, hermano, en esta tarde, mírate como el leproso. Mírate como como decía Pablo, miserable de mí. Si Dios no me da un cuerpo nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo, no hay remedio verdadero para mí fuera de ello. Eso es lo que yo necesito. No necesito que cambien las cosas alrededor de mí. Necesita ser transformado mi corazón, mi mente. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Y Padre, te pedimos que tu ley nos muestre nuestra condición y que podamos ir a ti con fe, con gozo y nos sujetemos a ti, Señor, porque no tenemos otra esperanza más que tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén.